Bienvenidos y bienvenidas a Capaz Podcast, un espacio para hablar de la política y de la vida nacional, reflexionar sobre el papel de los individuos en este proceso político para transformar Honduras. Estamos desde el Icafé Coffee Shop aquí en Tegucigalpa y hoy estamos con Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso. Un honor, Hugo. Mucho gusto, Mario. Me da mucho gusto estar contigo esta mañana. Gracias. Bueno, como es costumbre, Hugo, en este programa inicio preparando un cafecito. Yo no soy barista, pero sabe que soy apasionado del café, soy catador. Hoy tenemos un catuaí. Este es un catuaí producido en Marcala. El Icafé tiene fincas experimentales, entonces este café se produjo en la finca de Marcala del Icafé. Y un café de altura, ¿verdad? Es un café de altura. Esa finca está creo que entre 1500 y 1600 metros, si no estoy mal. Y tiene un proceso melado. Cuando el café se cortamos el café rojito, se despulpa, ¿verdad? Se le quita la cáscara. Entonces, una vez que se le quita la cáscara, queda un mucílago, que es una capita pegajosita que tiene muchas azúcares. Entonces ahí uno puede hacer varias cosas. O lo lava, que la mayoría de los hondureños lavamos el café, o se seca con el mucílago. Entonces queda un sabor diferente, ¿verdad? Porque el grano absorbe ese azúcar del mucílago y después ya se tría y se tuesta. Entonces este proceso se llama melado. Por eso es que hay veces si uno muerde un café, Mario, así rojito, ¿verdad? Es bien dulcito. Es dulce, ¿verdad? Es precisamente. Sí, a mis hijas cuando vamos en tiempo de cosecha, nos vamos comiendo los cafecitos. Sí, yo recuerdo alguna vez que estuve en algún cafetal que lo probé y muy dulcito. Sí, tiene muchas azúcares. Y por eso, una de las cosas que nos dimos cuenta pues, en tiempos recientes es que el proceso de fermentación del café es muy similar al proceso del vino, por ejemplo, ¿verdad? Son fermentaciones y son claves para el sabor final de la taza. Claro. Entonces la fermentación es una etapa muy importante en el beneficiado. Y ese color, Mario, es verdaderamente el del café, ¿verdad? Sí, porque es café. Exactamente, ¿verdad? El café debería ser cafecito no negro, ¿verdad? Lo que pasa es que los granos o el café de rechazos de terceras es el que usan compañías que usan el café tradicional, entonces comercial, ¿verdad? Sí. No quiero decir nombres para que ya todos la conocen. Pero entonces lo tuestan muy oscuro y lo mezclan a veces con panela o con otros elementos. Yo oía también con semilla de aguacate. Sí, se hablaba de que también se mezclaba entre otras cosas, ¿verdad? Yo creo que eso depende también de los costos, ¿verdad? Y depende. En algún momento entiendo que sí se usó. Pero es importante, Mario, cómo ha mejorado Honduras la calidad de su café. Es realmente impresionante, no solamente en la aceptación a nivel internacional, sino que también el consumidor hondureño se ha vuelto más exigente en cuanto a la calidad del café. Definitivamente, y ahí, bueno, mire, tenemos 3 cafeterías, por ejemplo, que fueron evaluadas entre las 100 mejores cafeterías del mundo. Entonces ya también la industria de procesar y servir el café directamente al cliente está teniendo mucho auge y en la mayoría de departamentos encontramos cafeterías que brindan un café de especialidades. Bueno, vamos a entrar ya. Pero primero a hablar, brindemos con este cafecito. Con el cafecito. Gracias. Muy bueno. Bueno, Hugo, bueno, ya usted tiene una vasta experiencia, es muy conocido por la gente, ¿verdad? Pero cuéntenos un poco de sus primeros años cuando ingresa a la universidad, por qué estudia economía y su vida política, porque ahí también fue dirigente estudiantil. ¿Cómo era esa época en la universidad? Sí, así es, Mario. Yo entro, después de graduarme de perito mercantil en el Instituto Central Vicente Cáceres a la universidad, en 1972, inicialmente a tiempo parcial porque trabajaba, pero luego con el apoyo de uno de mis hermanos y de mi familia en general pude pasar a tiempo completo. ¿Por qué decidí estudiar economía?
es interesante porque en comercio, en secundaria uno lleva una clase que se llama en primero de comercio nociones de economía. Recuerdo que me la enseñaba la abogada Leila Sabla de Matute, a mí se me hacía difícil, se me hacía árida. Entonces era como un desafío para mí ver que quería estudiar, y la verdad es que desde que comencé nunca pensé cambiarme de carrera. Hice una maestría en economía y también hice un doctorado en economía, así que puedo decir que toda mi vida he seguido el área de economía. De la economía. ¿Y el rol, cómo era la vida estudiantil y por qué, cómo se empieza a involucrar en los movimientos políticos estudiantiles? Fíjese que la coyuntura de los años 70, a diferencia de los años 80, que fue de represión, a mí me tocó vivir la parte de uno de los gobiernos militares, pero más progresistas, de 1972 a 75, después del golpe que le dieron al presidente Ramón Ernesto Cruz en 1972, que reformismo que creó, digamos, una amplia participación popular en cuanto a los sindicatos, a los empresarios progresistas. En ese tiempo habían empresarios progresistas que han prácticamente desaparecido acá en nuestro país. Usted me mencionó que invitó a una de ellas, es Juliette Handal, obviamente, ¿verdad? Una emprendedora y que trabaja mucho por el bienestar del país en general. Pero luego el reformismo fue terminando. López Arellano, con el soborno del banano en 1975, lo quitaron. Llegó inicialmente Melgar Castro y luego Policarpo Paz. Ese tiempo no fue un tiempo de represión. Nos permitía a nosotros en la universidad había bastante dinámica política. Los diferentes frentes, el Frente de Reforma Universitaria era un frente de centro-izquierda y el Frente Unido Universitario un frente de derecha, y era una lucha muy fuerte. Se trabajaba, y yo tuve la oportunidad de llegar a ser presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios en el tiempo en donde se tomaba muy en cuenta lo que decía la FEU, por ejemplo, en los comunicados que nosotros hacíamos, en los pronunciamientos, era una voz nacional que resonaba. Pero también tengo que reconocer que no tuvimos la represión que tuvieron los compañeros universitarios a partir de los años 80, ya con el periodo de la Contra en Honduras, claro, el Gustavo Álvarez como jefe del Estado Mayor, en donde desaparecieron mucha gente. Así que ese fue el ambiente en el que yo estudié, mucha dinámica política, mucha conciencia respecto a los problemas nacionales, y nosotros combinábamos la parte del estudio con esa participación política. Y luego en los años 80 salí yo al exterior para mis estudios de doctorado. Excelente. Obviamente, pues las generaciones cambian, pero si usted tuviera que darle un consejo o una reflexión a los estudiantes que están hoy en la Universidad Autónoma, que algunos nos van a escuchar a través de este podcast, ¿cuál sería? Bueno, primero, estudiar, ¿verdad? Es fundamental ser partícipe de aspectos académicos. Yo siento que en la actualidad, por toda la parte de redes sociales y de comunicaciones, el estudiante lee menos. Yo creo que debería de leer más, pero principalmente estudiar en su área, capacitarse. También el mercado de trabajo ahora es mucho más competitivo desde el punto de vista de la tecnología, formarse muy bien en todo lo que tiene que ver con el manejo de las computadoras, todo lo que tiene que ver con los programas electrónicos, y ahora mucho más complicado con la inteligencia artificial. Así que ese es el principal, y también participar activamente en la política universitaria, porque la política universitaria, como nosotros la concebimos,
así como estudiantes tenemos derecho a la educación, que es una educación pública, también tenemos deberes de participar tanto en la política universitaria como nacional. Los estudiantes tienen la capacidad, tienen la posibilidad de expresarse políticamente, no lo digo en forma sectaria, pero enterarse de lo que está pasando, no abstraerse como muchas veces, no, yo no oigo noticias, a mí no me interesa qué es lo que pasa en el país, porque las decisiones también implican a la juventud. Claro. Y hay veces la juventud sufre más bien por las decisiones de políticas públicas y de otro tipo de políticas. Bien, interesante. Entonces, ¿usted termina su licenciatura, estudia su maestría aquí en Honduras? Sí, aquí en Honduras. Y después sale a hacer su doctorado en Estados Unidos. Sí. Una de las primeras maestrías que se creó acá fue el posgrado centroamericano en economía. En este posgrado era un programa regional que recibía el apoyo de los alemanes a través del Servicio Académico de Intercambio Alemán, DAD. Recibía apoyo del Banco Central y obviamente de la universidad. Y vinieron profesores de primera calidad como Franz Hinkelammer, que ya falleció, que luego pasó a Costa Rica, Wim Dirsen, profesores de México que hicieron muchos aportes a la historiografía nacional. Era un máster de mucha calidad. Allí, estando ahí, finalicé los estudios y ellos promovieron de que me fuera a estudiar a Austin, Texas, en la Universidad de Texas en Austin, y ahí saqué... ¿Texas A&M? No, son grandes rivales. Ah, ok. Sí. Okay. Texas... es que en la parte agrícola creo que Texas A&M tiene más fuerza. Y digo, son grandes rivales en fútbol americano. Claro. Texas A&M queda en College Station, así le llaman a la parte física donde reside la universidad, mientras que la Universidad de Texas en Austin, porque hay varias universidades de Texas, claro. Universidad de Texas en Arlington, pero una de las más reconocidas es la Universidad de Texas en Austin, está en la capital. Austin es la capital de Texas, perdón. Claro. Y ahí reside también el Congreso estatal. Entonces, una universidad que tiene una de las características por la cual yo fui a estudiar, tiene una de las mejores bibliotecas y estudios sobre América Latina. La biblioteca de la Universidad de Austin es reconocida como una de las mejores bibliotecas sobre América Latina en todo Estados Unidos. Interesante. Entonces regresa y comienza a dar clases usted en la universidad. Sí, así es. Yo ya había... ¿En la maestría ya era maestro? Yo siendo estudiante... comienza. En ese momento, cuando yo finalizo mi segundo año de estudio, la universidad carecía de profesores de matemáticas. Y lo que hacía la universidad era que a los estudiantes que habían pasado 2 años y que habían pasado, en ese tiempo los nombres de las matemáticas eran matemática 1, matemática 2, cálculo 1, cálculo 2, álgebra lineal, estadística, que tenían buenas notas, entonces los ponía a dar clases. Okay. Entonces a mí me tocó desde 1975 empezar a dar clases en el departamento de matemáticas. Estuve aproximadamente 3 años ahí hasta que entré a la maestría, porque después ya había finalizado mis estudios. Y fue una muy buena experiencia. Recuerdo yo que la primera vez que di clases tenía 20 años, ¿verdad? Y los muchachos que les estaba dando clases tenían 17, 18, recién salidos. Y en la tarde, que daba 2 cursos, tenía personas mucho mayores que yo. Pero fue una muy, muy buena experiencia. Después, estando en la maestría, también estuve dando algunos cursos. Y cuando regresé del doctorado, sí, ya en el posgrado centroamericano. Ahí sí me quedé unos años, antes de involucrarme un poco en la política, que fue cuando, ya a partir de 1993, que el doctor Carlos Roberto Reina lanzó su campaña, y yo formé parte del equipo económico del doctor.
Okay. Y luego él me nombró en el 94, cuando ganó las elecciones, como presidente del Banco Central. Ok. Ahí comienza su andadura política con Reina, que le íbamos a preguntar Sí, también sobre eso. Así. Pero entonces, volviendo un poco, empieza dar clases desde el inicio, pero cuando regresa al doctorado, usted asume la coordinación de la maestría de Economía. Sí, estuve de director, nos rotábamos los compañeros, yo estuve director del POSCAE de 1990 a 1992, estuve 2 años. Y por ahí usted le dio clases a mi mamá. Sí, a Tatiana, sí, ahí le di clases, que por cierto era muy buena alumna, que era un grupo muy beligerante, es decir, no de esos estudiantes que aceptan todo lo que uno dice, sino que muy cuestionando muchas cosas, pero también era un ambiente muy bueno, un ambiente académico y de participación en política, digo, en términos generales en el país. Muy agradable. ¿Qué dice su mamá del profesor que le tocó? No se queja. Muy buena, no se queja de esa etapa, sí. Me ha contado un par de anécdotas. Sí. Bueno, interesante. Mire, yo igual, por un par de años, creo que en el 2017, comencé a dar clases en la universidad junto al ICAFE. Inició un esfuerzo para formar el técnico en caficultura, que no es a nivel de licenciatura, pero desde el 2017, creo que hasta al inicio antes de que comenzara este gobierno 2021, di clases en UNATEC Danlí y en Ciudad Universitaria, pero en café. Daba manejo agronómico, beneficiado húmedo, catación también. Es una bonita experiencia realmente. Sí, trabajar a mí la docencia me apasiona y cuando, como he estado entrando y saliendo al sector público, en una de estas que regresé, estuve casi 8 años con Unitec, en la maestría, y abrieron ellos por bueno, ahora lo han vuelto a reabrir, un doctorado en economía y empresa. Entonces yo lo coordinaba y todo. Pero a partir de la pandemia ahí sí ya nos desligamos con Unitec y luego volvimos a la parte política. Ok, entonces vamos entrando en la parte política. Ya nos decía que con Carlos Reina es que comienza en esa campaña, ¿verdad? El M-Líder en aquel momento. Y antes de eso no participa en política partidaria. Eso es lo No, la en primera política decisión. Partidaria. Yo tenía simpatías por el Partido Liberal, siempre lo tuve porque mi papá era liberal. Y de esos liberales que cumplían mucho con su voto y todo. Él recordaba mucho la dictadura de Carías y todos los excesos que tuvieron, tanto en desaparición y asesinatos de las personas en nuestro país. Y simpatizaba, pero no me había metido hasta que el doctor Reina me mandó a llamar porque sucedió una situación particular. Durante este periodo que yo estuve tanto como director del POSCAE, fui simultáneamente presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Y al ser presidente nosotros tuvimos con la junta directiva en donde estaba Edwin Araque, estaba Martín Barahona y otros compañeros, fuimos muy beligerantes en contra de las políticas neoliberales implantadas por Rafael Leonardo Callejas. Y el doctor quería un enfoque, digamos, que él llamó en la campaña de ajuste con rostro humano, porque para suavizar los efectos negativos del ajuste. Entonces nos llamó, yo con mucho gusto comencé a participar en ese momento en el gobierno a un nivel más que todo técnico, sí, así es, como economista especializado en macroeconomía y desarrollo y con mis funciones específicas en el Banco Central. Y ya después, bueno, ¿cómo evoluciona? ¿Fue candidato presidencial en algún momento del Partido Liberal? Sí. Hubo digamos, cuando salgo del Banco Central, bajo la presidencia del ingeniero Carlos Flores Facusé,
Él me nombra inicialmente embajador ante Naciones Unidas. Esto fue en 1998. Y estando en Naciones Unidas, él nombra al embajador de ese entonces en Washington, al abogado Dumas, lo nombra para ser ministro de Defensa o de Seguridad, ya no recuerdo, creo que ministro de Seguridad. Entonces me traslada a mí de Nueva York a Washington. Estuve 3 años como embajador ante la Casa Blanca. Y ya de ahí ya había habido una participación. En el 2002, que gana el Partido Nacional, regreso a Honduras, trabajaba en docencia y consultorías. Y en el 2005 decidí participar como aspirante a la presidencia dentro del Partido Liberal en las elecciones internas que gana precisamente Mel Zelaya, y quien posteriormente se convierte en presidente de la República 2026. Así que ese ha sido un poco... Entonces, digamos, ha sido parte de los dos gobiernos previo al golpe de Estado más progresistas de la historia democrática de Honduras. Definitivamente, sí. Y el presidente Zelaya me nombra coordinador de campaña. De coordinador de campaña, pero en el fondo el coordinador era él. Sí. Pero él quería que yo le ayudara, y en efecto le ayudamos. Formamos un grupo muy importante que se fajó muy fuerte, como es el caso de Lucio Izaguirre, el caso de Quique Flores Lanza, Milton Jiménez y otros compañeros que hicieron un trabajo intenso para lograr alcanzar el objetivo. Y obviamente Patricia Rodas realmente, que jugó un papel muy importante también, entre otros compañeros, claro, ¿verdad? Sí, cuando uno menciona, hay veces omite personas importantes, pero Patricia recuerdo que fue una persona muy importante en la campaña. Ok. Bueno, vamos a romper un poco la historia y después vamos a seguir hablando un poco de política. Aquí tenemos unas preguntas que hizo el equipo. Entonces, a ver, saque una, a ver qué dice la suerte. Vamos a ver. Ok. Si pudiera eliminar un miedo para siempre, ¿cuál sería? ¿O no hay un miedo que diga? Ay. Es bien dura esa pregunta para mí. Es bien dura porque uno de los máximos miedos que tuve en la vida se cumplió. Yo después del fallecimiento de mi hija, quedé con el miedo de que se me muriera otro de mis hijos, y eso volvió a ocurrir. Hace 2 años, mi hijo mayor falleció de un ataque al corazón. Y yo diría que a partir de ahí ya no tengo ningún miedo de... Ese era porque yo pedía todas las noches a Dios que me los cuidara. Y pasó, ¿verdad? Sí, es una experiencia muy difícil. En mi familia, mi hermano mayor murió en el 2009 en un accidente. Sí. Mi papá tuvo que vivir también esa experiencia. Son experiencias complicadas, pero bueno, Dios tiene sus formas de... Sí, definitivamente, de manifestarse. Uno tiene que seguir adelante. Por suerte nos dejó una nieta, una niña de 5 años, que es una adoración. Y hace aproximadamente un mes nació otro nieto, que no está aquí en Honduras, pero
es también una bendición para ¿Cuántos nietos tiene? Dos, precisamente, sí. ¿Cómo se llama? La niña que me dejó Hugo Rolando y Luis Enrique, que es el hijo menor, acaba de tener un varoncito. Qué bueno. Y la esposa, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, siguiendo un poco, después, bueno, se viene la fundación de Libre, cómo se involucra en el partido, cómo decide ser candidato a diputado. Yo creo que, al igual que muchos que éramos liberales, al momento de tomar esa decisión, yo estaba fuera del país porque cuando regresé de Estados Unidos fui director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, cuya sede es en Guatemala. Entonces, del 2002, del 2010 que regresé al 2012, yo estuve en Guatemala. Hasta julio del 2012 regresé a Honduras. Ya se había tomado la decisión, pero al igual que creó un pensamiento de cuál era la mejor decisión, si permanecer dentro del Partido Liberal o formar otro nuevo partido, creo que al final se tomó la decisión correcta de formar un nuevo partido, porque el sector conservador del Partido Liberal iba a ser imposible. Realmente iba a estar todo el tiempo tratando de imponerse, como lo vemos actualmente, ¿verdad? Es el partido más conservador, que inclusive pareciera más conservador que el Partido Nacional, que ya de por sí. Entonces, pero ya casi no hay diferencia entre lo que hoy es el Partido Liberal y el Partido Nacional. El bipartidismo es uno solo. Como decía García Márquez, solo se diferencia en la hora que van a misa. Y entonces, cuando regresé y se lanzó la candidatura de Xiomara en el 2013, inmediatamente me incorporé al equipo económico a trabajar. Lo mismo hicimos en el 2017 y obviamente en el 2021. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco y creo que usted, bueno, por muchas razones es, creo, la persona más adecuada para hablar con transparencia del tema de la Ley de Justicia Tributaria. Ya explicaba que fue parte del ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ¿verdad? Y preside la comisión que, que primero preparó o recibió la Ley de Justicia Tributaria, que la socializó y que también adecuaron algunos cambios en ese proceso de socialización con diferentes sectores. Nosotros como sector cafetalero fuimos por parte de ese proceso de socialización, entonces tuve la oportunidad de leer la ley, de estudiarla, ¿verdad? Pero ha causado mucha controversia, aunque me contaban hace poco un amigo que el COEP ha hecho encuestas sobre la aceptación de la Ley de Justicia Tributaria y más del 70% de la población está de acuerdo con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos claves de esta Ley de Justicia Tributaria que permitirán dar un avance para el país? Mario, la estructura tributaria en Honduras ha sido siempre altamente injusta. Lo que los economistas llamamos la diferencia entre impuestos indirectos e impuestos directos. Los impuestos directos son los que gravan el ingreso o la riqueza. Y en este caso, por excelencia, es el impuesto sobre la renta. Los indirectos son los que gravan la producción y el consumo. Nada más que los que gravan la producción y el consumo los paga la mayor parte de la gente en Honduras. El 65% de esos impuestos son indirectos. Y fíjese, hay alguna gente que cree que no paga impuestos. Y yo le voy a decir, los que se toman 1 litro o 2 litros o compran 2 litros de cualquier fresco de estos de cola, está pagando un impuesto. Claro. El que se bebe una cerveza está pagando un impuesto.
el que de los cigarrillos está pagando impuestos. El impuesto sobre venta se lo cobran a todo mundo por igual. Y lo injusto de estos impuestos es que cuando daba clases de economía le señalaba el siguiente ejemplo. Usted está en una gasolinera y llega un carro de estos pick-up que caminan porque Dios es grande, lleno de naranjas y todo, que los va a llevar al mayoreo para venderlos, y le echa, supóngase, 3, 4 galones de diésel. Se va ese carro y detrás de ese carro viene una Prado del 2025 y le pone 4 galones de diésel y pagan el mismo impuesto. Entonces la proporción de lo que paga el señor que va en el pick-up es mucho más alta de su ingreso de lo que paga el que está en la Prado. Y esa es la característica de los impuestos en Honduras. ¿Y por qué le hago esta reflexión? Porque parte importante de la élite económica en sus vinculaciones políticas ha hecho que los impuestos no les afecten a ellos. Lo que nosotros llamamos que es exoneración. Exoneración es la dispensa que da el gobierno para que alguien no pague el impuesto respectivo. Si yo le digo, no, los generadores de energía eléctrica no van a pagar el impuesto sobre venta a las importaciones, que todo el mundo lo paga, entonces les estoy dando una ventaja. En un principio se dijo, pero eso es para evitar que el costo se lo trasladen al consumidor. Sí, en cierta parte eso tiene alguna lógica, pero lo que pasa es que esta gente con esa situación estaban haciendo, digamos, negocios, ¿verdad?, en las exenciones. Entonces, ¿por qué no mejor que paguen ellos directamente el impuesto y luego a las personas que afectan, digamos, la tarifa de energía eléctrica, mejor darle un subsidio? Porque va directamente a la persona que más lo necesita, como lo ha hecho la presidenta Xiomara Castro. Todas las familias que gastan menos de 150 kilovatios al mes no pagan nada de electricidad. Entonces se fue creando una estructura, entre comillas, de incentivos tributarios que se convirtieron más bien en privilegios de naturaleza económica. Y le voy a dar un ejemplo. Generalmente los incentivos tributarios son para apoyar las exportaciones, para generar empleo que genere a las exportaciones. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Han habido regímenes que se han dado acá que parte de su producción, hasta el 90%, lo dedican al consumo interno. Entonces ahí está una competencia desleal. Y fíjese qué interesante cuando usted habla, por ejemplo, con empresarios como Juliette Handal, porque ella tiene una empresa que produce fármacos y ella paga sus impuestos normalmente, pero hay otros que producen para el mercado interno que no pagan. Esa es competencia desleal. Entonces lo que se quiso hacer, o lo que se busca hacer con la Ley de Justicia Tributaria, es ordenar esas exoneraciones, porque aquí hay 200 leyes que tienen exoneraciones, hay 18 regímenes. Entonces, en primer lugar, la ley disminuye de 18 regímenes a 3 para tener mayor control y facilitar las auditorías de ello. Y en segundo lugar, no es que desaparecen las exoneraciones. Quedan vigentes hasta su finalización. Bueno, eso por una parte, pero los nuevos regímenes que existen también tienen exoneraciones. Claro. Lo que pasa es que ahora racionalizado. Hay empresas aquí que tienen cerca de 40 años de recibir y ahora estamos diciendo, van a haber 10 años y si los análisis justifican que esa empresa cumplió con la creación de empleo, con la producción de exportación, generación de divisas, entonces se le puede dar 10 años posteriores, pero ahorita tienen ilimitado.
Y eso que dice usted, porque aquí, si se aprobara hoy la ley de justicia tributaria, no deberían de perderse un tan solo empleo, porque los que ya están existentes van a continuar. Ellos lograron, antes de que entrara el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que les extendieran hasta 20 años más. Entonces, ese era uno de los objetivos, reducir las exoneraciones, racionalizarlas, hacerlas como que realmente se conviertan en verdaderos incentivos tributarios. Y el segundo es mayor control. Aquí en Honduras hasta el 2016 había lo que se llama la renta universal, en donde usted, es cierto que técnicamente es difícil manejar la renta mundial, pero usted pudiera ver empresas que sacan su capital o que invierten en otros países. Entonces usted, si tiene información, usted establece una comparación. Por ejemplo, si el impuesto sobre la renta aquí es 25% y una empresa hondureña invierte en Guatemala y allá paga el 15%, aquí solo pagaría la diferencia, el 10%. No es doble tributación como ellos equivocadamente alegan. Y además, otros mecanismos para la autoridad tributaria a manera de evitar la evasión fiscal, que ese es el otro elemento muy importante de la ley. Al adherirnos nosotros a convenios internacionales, como uno que por sus siglas en inglés se llama MAC, nosotros estamos haciendo intercambio tributario con otros países y así podemos ver si hay flujo ilícito de recursos provenientes de la corrupción y del narcotráfico. Pero ese tipo de reducir las exoneraciones, mayor transparencia, mayor control tributario, es lo que se opone la élite económica de Honduras. Ahora, entonces, esta reforma ni siquiera plantea realmente un sistema tributario progresivo, o sea, que donde todavía no penaliza a los que más ganan. Solo ordena. Es un paso, exactamente. Ordena busca mecanismos de control de evasión fiscal, pero no altera, en eso tiene razón Mario, no altera radicalmente la estructura tributaria del país, pero es un paso adelante y ni eso quieren aceptarse. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, RINDE, si no me equivoco, sí, que es un incentivo también para la formalización de las empresas, sí, porque por cada empleo nuevo que genere una empresa en sus primeros 5 años de vida, así es. Genera una exoneración. Exacto. Entonces, también porque yo lo que veo es que la gran empresa de Honduras no genera nuevos empleos, está como estancada, sí, y vive pues con rendimientos muy grandes y con exoneraciones y privilegios, pero no es que está reinvirtiendo en la economía nacional y generando más riqueza. Y además, sin dejar de desconocer el aporte de la maquila a nuestro país, nosotros estamos viviendo los avatares, diría yo, del mercado internacional. Claro. La maquila es una empresa que se le denomina golondrina. En un determinado momento pueden establecerse, pero en cualquier momento se pueden ir. Y además ahora con la tecnología son de los rubros que tienen fecha de expiración, porque ya hay plantas totalmente mecanizadas que no utilizan ningún tipo de mano de obra, pero en 10, 20 años eso va a ser la norma. La automatización de los procesos de ese tipo de empresas, de ese tipo de maquilas. Entonces también Honduras debería de comenzar a pensar cómo trasladamos esos empleos a otros rubros. Y ese es el planteamiento de Libre. ¿Cómo alteramos el modelo económico actual que es altamente vulnerable, digamos, desde el punto de vista de exportaciones? ¿Cómo creamos un mayor mercado nacional y regional? Y por eso las obras de infraestructura juegan un papel muy importante. Si nosotros, como ahora fue presentado, Mario, el proyecto del marco general de la corporación del ferrocarril interoceánico, si echamos a andar eso en el próximo gobierno con más fuerza, vamos a tener realmente un avance muy importante, porque estamos creando la infraestructura necesaria en el país para otro tipo de sectores
que empujen el crecimiento económico. Interesante. Bueno, y yo para cerrar un poco esto de la ley de justicia tributaria, otro tema que acelera los procesos, porque por ejemplo muchos maquinaria agrícola y todo eso está exenta, ¿verdad? Actualmente y en la nueva ley. Así es, sí. Pero ahorita, cuando un pequeño le toca tramitar un permiso de exención, es súper complicado. Sí. O sea, si yo quisiera, como Mario Suazo, importar un tractor, se me hace complicadísimo aplicar a esa exención. Y en la nueva ley de justicia tributaria es automática. Sí. Ya hay productos que están exentos. Sí, y ahí es muy importante, Mario, para el público entender la diferencia entre una exoneración y una exención. La exoneración, si bien es cierto, es no pagar el impuesto, requiere un trámite administrativo. Y en este caso, para la maquinaria agrícola, como bien lo dice usted, se pasa de exoneración a exención y la exención es automática, no tiene que hacer ningún trámite. Entonces también simplifica y sobre todo simplifica, porque claro, la gran empresa tiene equipos de abogados, etcétera, que le hacen los trámites y todo, pero cuando el pequeño agricultor o el mediano agricultor que usted tiene que ir a hacer sus trámites a todas las oficinas, es un rollo. Pues. Entonces, al final, la ley de justicia tributaria, entonces la reflexión final sería, agiliza los procesos, también, genera más transparencia. Y controla las exoneraciones, y evita la defraudación fiscal. Entonces, no estamos cambiando realmente radicalmente el sistema tributario hondureño. Es un pequeño paso. Y usted decía algo al inicio de esta parte, Mario, que es correcto. Mire, el proyecto llegó al Congreso y ya del original ya llevaba 9 modificaciones. Y luego en la comisión que yo presidí, porque nosotros ya entregamos el dictamen para aprobación en el Pleno y ya está en discusión el Pleno, tuvimos audiencias con 24 sectores diferentes, sector empresarial, académicos, ONG, gremiales, como usted señalaba. Hicimos cerca de 40 modificaciones al proyecto y ni aún así lo quieren aprobar. Y mire qué interesante, porque para que el público entienda, ¿por qué decimos que no lo quieren aprobar? Porque los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal, que representan los intereses económicos de estos sectores, bloquean su aprobación. No en estos sectores directamente, sino que sus representantes. Y por eso la participación política y por eso el apoyo al libre es fundamental de parte de la población hondureña, porque estamos luchando contra las 10 familias y los 25 grupos económicos que quieren seguir en una política extractiva de rentas a favor de ellos en su vinculación con el Estado. Y esa es la diferencia fundamental del bipartidismo con libre, porque hay algunos sectores del medio que ya quieren hablar de tripartidismo, pero realmente el Partido Liberal y el Partido Nacional quieren conservar el estado actual de cosas, no somos iguales. Que sigamos con el 70% de la pobreza, que sigamos aplicando leyes para beneficios de estos grupos, que son la minoría. Y otra reflexión, porque también los medios dicen, este es el Congreso menos productivo de la historia de Honduras. Y yo le digo, bueno, el Congreso de Juan Orlando Hernández fue muy productivo, pero para perjudicar al pueblo hondureño. Y el de Mauricio Livia aumentaron del 12 al 15. Todo esto, los contratos leoninos de energía que hoy nos hacen tener una matriz energética súper ineficiente, la privatización de las empresas públicas. Entonces, claro, aquí no se aprobaron leyes como la Ley de Justicia Tributaria por la oposición de los diputados. Y además destituyeron 4 magistrados de la Sala Constitucional, dando un golpe de Estado prácticamente al poder judicial. Aprobaron 200 leyes que nadie conocía entre 2013 y 2014, en lo que se llamó, yo le llamo hemorragia legislativa, para no decirlo de otra manera más gráfica. Y toda una serie de lo que tú señalabas, Mario, en el sentido de la aprobación de contratos sobrevalorados en el campo de la energía eléctrica, las vinculaciones con el narcotráfico claramente establecidas. Así que no somos iguales realmente. Nosotros nos diferenciamos tanto en la búsqueda de un modelo económico equitativo, justo para la población,
como en los valores morales. Así es, esa tiene que ser la diferencia y ser coherentes con nuestras acciones con esos principios. Y eso no quiere decir que no nos podamos equivocar o que no hayan individuos dentro del proyecto que cometan algún acto contrario a la ley, pero no lo ocultamos tampoco. Yo lo he dicho también públicamente, un gobierno que tiene 250,000 empleados no puede esperar de que todo el mundo se comporte de la misma manera, pero el que va en la dirección equivocada, bien sea en casos de corrupción o en otra naturaleza, tienen que ser juzgados realmente, porque sí están dándole mal nombre al proyecto. Y aquí se quieren comparar casos que se han sido denunciados con el enorme robo que hubo sistemático de redes de corrupción en el gobierno del Partido Nacional. No tienen comparación. Sí, definitivamente. Bueno, para ir cerrando este espacio y este podcast que creo que ha sido muy interesante, ahorita el tema de moda es la comisión permanente. El Partido Nacional y el Partido Liberal ya tenemos pruebas y hay audios comprobados, además verificados de que son reales, de que han estructurado un complot para evitar que el 30 de noviembre hayan elecciones transparentes, pero ellos han querido manipular la argumentación tirándosela libre, y uno de los argumentos es que hablan que la comisión permanente va a ser una declaratoria de elecciones. Entonces usted es parte de la comisión permanente y me gustaría que le explicara a la gente por qué se forma la comisión. Es constitucional, después de el periodo legislativo ordinario es del 25 de enero, ¿verdad? Así al 31 de octubre. Sí. Una vez que cierra eso, se instala por mandato constitucional la ley, la comisión permanente. Perdón. Así es. Yo he visto claramente que el bipartidismo, representado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, tiene tres instituciones en mente para crear un caos previo a las elecciones del 30 de noviembre, que en primer lugar no va a tener éxito. Nosotros vamos a elecciones el 30 de noviembre, elecciones libres, democráticas, participativas. Y en relación al Consejo Nacional Electoral, fue cuando quisieron establecer un TREP con un punto intermedio en donde ellos pudieran controlar el envío de las actas. En el Consejo Nacional, en el Tribunal Supremo Electoral, quisieron inscribir a alguien sin los requisitos y todo. Y en el Congreso es esta cuestión de que por qué no hay sesiones. Fíjate qué interesante, Mario. Generalmente en el proceso de elecciones, en los congresos anteriores, desde 3 meses antes dejan de hacer sesiones, porque todo el mundo se va en campaña. Y ahora es que están pidiendo sesiones, dicen que les urgen las sesiones. Pero en el fondo, ellos lo que quieren hacer son shows políticos. Ellos esa autoconvocatoria que no tiene ninguna base legal ni va a tener ningún efecto, es más que todo para proyectarse políticamente, para decir que el Libre es el que está obstaculizando. La comisión permanente está establecida en la Constitución y en la ley orgánica y claramente están definidas sus funciones. Dice, si al finalizar el periodo ordinario de sesiones, la Junta Directiva debe escoger en su seno una comisión permanente, y la Constitución, en el artículo 208, nos dice a nosotros cuáles son las funciones de esa. Ninguna de las mentiras que han venido esgrimiendo está incluida ahí. Que nosotros vamos a decidir la elección presidencial, lean las 15, no tiene nada que ver con eso. Que nosotros vamos a destituir magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, tampoco tenemos potestad. Que nosotros vamos a destituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, tampoco tenemos potestad. Todo esto lo hicieron ellos por no llegar a un consenso, porque ellos lo que querían, ellos en las pláticas que yo participé, decían, mire, lo que nosotros queremos aprobar son estos y estos. Entonces nosotros le dijimos, sí, está bien, pero nosotros queremos aprobar los préstamos que construyen la carretera de Ceiba a Trujillo, queremos aprobar el préstamo que construye la carretera de Naco
a Cortés y estos otros préstamos. No, esos no, solo los de nosotros. Entonces, ¿qué tipo de consenso podemos llegar a actuar? Al final aceptaron como cuatro proyectos, pero marginales, no realmente los que nosotros. Entonces se llegó al periodo en que finaliza el periodo ordinario y por lo tanto había la necesidad de nombrar la comisión permanente. Ya ayer tuvo la primera reunión la comisión permanente y como pudo ver el público en general, porque fue transmitida por el canal 20 del Congreso Nacional, lo que nosotros tratamos fueron los proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo en oficio, que van a esperar hasta que el Pleno vuelva a sesiones, se reanude para presentarlos y discutirlos. Y luego también el presidente hizo un informe de algunas actividades y una reflexión sobre la invalidez de la famosa autoconvocatoria. Mire, han sido tan burdos que lo que mandaron a publicar en los periódicos locales decía resolución y las decisiones del Congreso no son resoluciones, son decretos. Claro. Y ya el decreto de la Comisión Permanente apareció donde debe aparecer, en la Gaceta, sancionada por la presidenta, y por lo tanto lo legal y lo que va a estar funcionando, y el pueblo hondureño que aleje cualquier preocupación producto de esta campaña de mentiras del bipartidismo, porque nosotros vamos a actuar dentro de la ley y somos un ente administrativo por mientras se reanudan las sesiones del Pleno. Bueno, no hay que creerse cuentos chinos, ¿verdad? Entonces, una reflexión final, Hugo. Este 30 de noviembre vamos a elecciones, hay dos opciones marcadas. ¿Por qué votar por Libre? Sí, en primer lugar, ¿por qué votar por Libre a nivel de la presidencia? Rixi es una excelente candidata. En primer lugar, una mujer muy capaz, ha desempeñado diferentes puestos públicos y todo lo ha hecho con honestidad, con capacidad, con carácter. Ha sido desde jueza en el Poder Judicial hasta también en el Consejo Nacional Electoral. Fue ministra de Trabajo, ministra de Finanzas, ministra de Defensa y algo que ella se siente muy orgullosa, fue maestra en su juventud de una aldea del municipio de Talanga. Así que en Rixi tenemos, sin lugar a dudas, la mejor candidata. Para la alcaldía del Distrito Central, bueno, Jorge Aldana obviamente ha hecho una labor extraordinaria y va a ganar seguramente porque cuenta con el apoyo de la población de este Distrito Central. Y en la planilla de diputados, Mario, que me da mucho gusto que estemos de compañeros en esa planilla, pues le pedimos a la población que vote por todito Libre, como se dice, de la 24 a la 46. Necesitamos tener un Congreso fuerte. Libre es el único partido verdaderamente de extracción popular y que esa extracción popular se nota no solamente en el apoyo en la base de Libre, sino que todos, Mario, todos en una u otra forma somos personas luchadoras. Usted lo conoce, de su familia así ha sido, la mía, que tenemos conciencia social a pesar de los títulos que podamos tener, la suficiente conciencia social para impulsar un verdadero proceso de transformación. Por eso Libre va a ganar el 30 de noviembre. Seguro, Hugo. Ha sido un placer igualmente, plática. Mario. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por su sintonía, por sus comentarios, por sus mensajes. Tengan la certeza que no vamos a defraudarles, que tenemos, como decía Hugo, los conocimientos de los problemas estructurales que tiene nuestro país y la capacidad para implementar soluciones. Gracias, Hugo. Saludos.